Esther capítulo 1, desde el versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigtac, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Abmata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey. Y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Amante y buen Padre Celestial, alabado y bendecido sea tu nombre. En esta mañana venimos delante de ti, Padre Celestial, suplicándote, Señor, que tú nos permitas adorarte escuchando tu palabra. Te hemos adorado con los signos, con los cánticos. Danos, oh Señor, en este día la oportunidad, la disposición de poder prestar atención a tu palabra, de tal manera que pueda encontrar tierra fértil en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestra mente, que podamos, oh Señor, confiadamente esperar tu providencia para cada una de nuestras vidas, sabiendo que en medio de situaciones convulsas, tú eres el Dios soberano que gobierna todas las cosas. Queremos presentarte de manera especial a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Sean traídos a novedad de vida. Ten misericordia del predicador y asístele, oh Padre Celestial, en medio de sus debilidades. Ten misericordia, Señor, de los oyentes. Que tu Espíritu Santo pueda redarguir de pecado, pueda traer convicción de pecado, pueda consolar a aquellos que necesiten ser consolados, motivar a aquellos que necesiten ser motivados, y que al final de todo lo hablado tu nombre sea glorificado, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.
La fiesta debe continuar. El show debe continuar. Esta fue la frase dicha por algunos de los técnicos, de los expertos de la NASA, ante la información de que el transbordador Challenger estaba presentando algunas dificultades antes de su lanzamiento. Ellos dijeron, no podemos detener el transbordador. Y el 28 de enero de 1986, unos cuantos minutos luego de ser lanzado, aquel transbordador explotó, quitándole la vida a 7 personas que iban dentro. Todos murieron, incluida Krista McCauley, una profesora que había sido seleccionada por la NASA para ir al espacio en el programa de profesores en el espacio. El texto que nosotros acabamos de leer en el libro de Esther nos muestra a un rey aparentemente que gobierna toda la tierra conocida. Y en medio de ese esplendor, como veíamos la última vez que hablamos acerca de Esther, él está llevando a cabo una celebración, 186 días, 6 meses de parranda, 6 meses bebiendo sin ningún tipo de límite. Las personas iban y venían en esos 6 meses de celebración. Y en medio de esa celebración, el texto nos muestra que el rey estaba borracho y se le ocurrió una idea: mandar a buscar a su esposa para presumir. Si usted lee los versículos del 1 al 9, se dará cuenta de que el autor del libro de Esther quiere que nosotros sepamos que era la fiesta de las fiestas. Vasos de oro personificados, lino fino, comida, banquete. Él está presumiendo de sus riquezas. Es un gobernador que puede, y de hecho lo ha hecho, que puede quitar la vida a una persona poderosa con la complicación de ser iracunda y dado al mucho vino. Puede matar personas, como de hecho registra la historia que una vez él mandó a construir unos puentes para invadir Grecia, y entonces vino una tormenta y en su ira él culpó a los ingenieros, a los cuales inmediatamente mandó a decapitar. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que decirnos el libro de Esther? Y decíamos en el sermón pasado que aunque el nombre de Dios no se menciona en todo el libro de Esther, no menos cierto es que Dios está presente gobernando todas y cada una de las circunstancias que vemos en el libro de Esther. Aparentemente vemos es un rey poderoso, pero como vamos a ver en el devenir del tiempo, hay un rey que está por encima de todo rey. Este rey Asuero se ve como un rey poderoso, pero el libro de Esther nos muestra que hay un rey más poderoso que Asuero. Un rey que gobierna todo cuanto existe. Y lo que quisiéramos ver en este pasaje es que Dios utilizará la miseria de Asuero, la rebeldía de su esposa Vasti, para abrir la puerta al futuro reinado de Esther. ¿De qué trata todo el pasaje que nosotros leímos en el capítulo 1? Que Dios utilizará la miseria de este rey, la rebelión de su esposa, para llevar a cabo su plan. Dicho de otra manera, el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, utiliza toda circunstancia para llevar a cabo su plan perfecto, soberano y bueno. Hermanos, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Yo veía las declaraciones del presidente de la ONU, Guterres, y él decía que el 2026 se proyecta como un año difícil, de mucha incertidumbre, guerras, tumultos. Pudiéramos nosotros asustarnos en medio de las dificultades de salud, plagas, guerras.
situaciones económicas difíciles, hambrunas. Hermanos, ¿qué tiene que decir Dios? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su creación? ¿Sigue Dios gobernando la historia? El libro de Esther nos muestra que Dios es el que gobierna la historia. Acompáñame en el versículo 10, Esther capítulo 1, y veamos la demanda del rey ebrio. Dios gobierna sobre los caprichos de los hombres. La demanda del rey ebrio. Dios gobierna aún sobre los caprichos de los hombres. Versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Biztá, Arbon, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. 7 eunucos. ¿Alguna hermana embarazada? Aquí hay alguna sugerencia de nombre, si le interesa. Pero vemos un rey alegre de corazón. No era que él estaba contento, él estaba borracho. Es una manera delicada de decirnos que aquel hombre estaba borracho. Se bebió el alcohol y el pote. Totalmente borracho. Una persona con gran autoridad y borracho. Y como todos nosotros sabemos, no hay ningún buen consejo que salga de los labios de un borracho. El alcohol no es un buen consejero. Ninguna buena decisión se toma mientras está borracho. Al contrario, la Biblia nos manda a no embriagarnos. Este hombre está en su presunción de la fiesta, del local, de la comida, del mejor vino, las mejores ropas. Él está presumiendo a lo grande y ahora manda a llamar a su esposa. ¿Para qué? Versículo 11. Traigan a la reina que venga con la corona para mostrar su belleza, para presumir aún de la belleza de la reina. Él no le ha preguntado a la reina si ella estaría dispuesta a hacer esto. Ahora, hermanos, tú y yo conocemos familias, vidas, jóvenes destruidos, personas quizás muertas de una manera inesperada, fruto del alcohol. Este hombre tiene 187 días en un festín. Todo el mundo está tomando y ante este alcoholizado se le ocurre el capricho. Vamos a presumir la belleza de la esposa. Hermanos, la pregunta, ¿dónde estaban los consejeros del rey? ¿Dónde estaban las personas sobrias? ¿Dónde estaban los amigos del rey que pudieran ayudarle ante aquella petición? ¿Usted recuerda a David cuando manda a preguntar en medio de su lujuria quién es esta mujer que se está bañando desnuda? Algunos le responden, esta es la esposa de tu siervo Urías. Este hombre está borracho y dice, traigan a la esposa, que venga la reina Vasti que estaba celebrando. ¿Por qué él quisiera verla? ¿O por qué ella se niega? Ella dice, no, no voy a ir. El texto no nos dice, pero muchos historiadores creen que lo que él pretendía hacer con Vasti era que ella se presentara delante de estos hombres borrachos, quizás lujuriosos, desnuda, solamente con la corona puesta, a lo cual Vasti se negó. Algunos dicen que ella estaba embarazada del heredero llamado Atarjerje. Ella se negó ante aquello. No nos dice el texto cuál fue la razón de su negación, pero esas especulaciones pudieran creer que ella se sintiera avergonzada o no quería desfilar en aquellas condiciones. Usted y yo sabemos que no hay nada más necio que una persona borracha y en medio rodeado de aquella persona borracha. Ahora, hermanos, el alcohol es un mal consejero.
Pero si usted sigue leyendo el texto, se dará cuenta que este no es un pasaje para manifestarnos las implicaciones negativas del alcohol. Este pasaje no está aquí para decirnos simplemente que el alcohol es un mal consejero. Este pasaje no está aquí para decirnos que los reyes o los gobernantes no deben emborracharse, como le pasó a un presidente de un país cercano a nosotros que estaba borracho y lo grabaron andando con un travesti. No sabemos, la Raciel se había dado cuenta. Pero el punto es, hermanos, que este texto está aquí para mostrarnos que hay un Dios que gobierna aún sobre los caprichos de este rey borracho. Saquen a la reina que venga con su corona. Dios está gobernando aún sobre los caprichos de este rey, como vamos a seguir viendo. Pero al mismo tiempo, hermanos, hay un principio que nosotros debemos tomar en consideración. El pecado siempre te llevará más lejos de lo que tú quieres ir. El pecado te va a llevar más lejos de lo que tú quieres llegar. Usted ve cómo empezó una celebración, 1 mes, 2 meses, 6 meses de alcoholismo. ¿Cómo va la cosa? Ya ahora él no solamente está presumiendo del asunto, ahora él va a presumir del pecado, va a presumir en su alcoholismo de su esposa. Pero mientras yo preparaba este sermón, yo meditaba cómo este hombre está tan inquieto en buscar agradar a sus príncipes, en buscar agradar a sus compañeros de dominó, a sus compañeros de trago, y no está pendiente del bienestar de su familia. No está pendiente del bienestar de su esposa. No está pendiente de cómo ella se siente. Él está dispuesto a agradar a todo el mundo, menos a aquellos que están cercanos a él. Qué parecidos somos nosotros en este aspecto. Muchas veces estamos pendientes de lo que piensa todo el mundo. ¿Qué tiene que decir Dios? ¿Qué tiene que decir tu familia? ¿Acaso habrá que esperar que te mueras para que tu familia diga algo positivo de ti? ¿Has pensado tú en el principio de las Escrituras? ¿Qué tanto valora este hombre a la esposa? ¿Qué tanto valora este hombre el matrimonio? ¿Acaso está la belleza de su esposa para ser exhibida en estos lugares? Hay un principio a ser resaltado en este lugar, en este texto. Tú y yo debemos buscar los principios bíblicos. A veces hay hermanas o hay personas, no hermanas, mujeres que se exponen en las redes sociales y quienes suben los videos son sus propios maridos, exponiéndolas al pecado, exponiéndola a la inmoralidad. Este pecado, la borrachera, mira dónde va, a él querer llevar a cabo la exposición de su esposa en medio de su alcoholismo. ¿Qué ocurrió? Su esposa Basti, por la razón que fuera, le dijo que no se iba a exponer a aquella exposición. Versículo 12. Que vemos no solamente la demanda de un rey borracho, Dios gobierna sobre los caprichos de este rey borracho. Que vemos, versículo 12, la rebeldía definitiva de la reina. Dios gobierna aún sobre la desobediencia rebelde de los hombres. Mas la reina no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. ¿Qué esperaríamos aquí? Que el rey fuera, hablara con ella, le preguntara la razón, pero eso no es lo que el texto dice. El texto nos muestra que el rey se enojó mucho y se incendió en ira. Él no es Goku, pero dijo, llamas a mí. Como aquel muñequito o aquel vengador de los Cuatro Fantásticos que se encendió en llamas. No fue que él se puso una ropa que resplandecía. Su ira le gobernó.
Él puede gobernar naciones. Él tiene 127 reinos bajo su control. Pero no puede gobernar a su esposa. No puede gobernar su carácter. Hermanos, si hay algo, como decía un pastor amigo, al hablar de Esther, que se nos ha enseñado que una persona que se aira, que una persona que es de mecha corta, se nos ha enseñado que es fuerte de carácter. Pero la Biblia nos muestra que es todo lo contrario. Es una persona débil de carácter, que no tiene dominio propio y que está dispuesto a hacer cosas de locuras de las cuales más adelante se va a arrepentir. Ante la primera orden, borracho, él se llena de ira. Y en vez de quizás ir a donde su esposa, él se llena de ira y dice, ¿qué debo de hacer? Aquel que tenía dominio sobre 127 provincias no gobernaba a su propio espíritu. ¿Qué le ocurrió a él? Su ego fue desinflado. No se hizo lo que él quiso y como cualquier niño pequeño en un supermercado hizo una rabieta, se tiró al piso a braviar y entonces ahora él toma una decisión. Hermanos, yo pregunto, ¿cuántas veces le habrá servido Vasti a este hombre? ¿Cuántos caprichos habrá complacido su esposa? Y al primero que le dice que no, entonces él dice, ¿quién eres tú para decirme que no? Todos sus tesoros exhibidos, toda su riqueza, todo su prestigio, y ahora Asuero se llena de ira. ¿Por qué? Porque su esposa no quiere exponerse públicamente delante de un grupo de hombres borrachos. Ahora, hermanos, seamos sinceros, tampoco este pasaje debe ser utilizado para el feminismo y resaltar, como han hecho algunos, que Esther era una mujer sumisa y Vasti era una mujer rebelde. Mira el feminismo, mira los problemas del feminismo y de no sujetarse a sus maridos. Aún la rebelión de Vasti no escapa al control soberano de Dios. Este hombre, en vez de buscar la reconciliación, este hombre, en vez de ir donde la propia Vasti, él decide no volverla a ver más nunca en su vida. Él va a buscar consejos. Versículo 13. ¿Qué debe hacerse con Vasti? ¿Aparecerá alguien que le dé un consejo sabio a este hombre? Y mira algo, él dice, el problema es Vasti. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con su rebelión? El problema no soy yo. El problema no es 6 meses de alcoholismo. El problema no es mi ira pecaminosa que devasta mi familia. El problema no es mi pecado. El problema es la sociedad donde yo me crié. El problema fueron los profesores que me criaron. El problema fue que mi papá y mi mamá eran así. ¿Con cuánta frecuencia pudiéramos nosotros ver y menospreciar a Asuero y no darnos cuenta de que el problema somos nosotros? Es muy común al tratar personas alcoholizadas que llegan a los centros hospitalarios, a las emergencias, borrachos, y a varios pasos le da el olor a alcohol y usted le pregunta, ¿qué es lo que se siente? Con mucha frecuencia dicen, yo tengo una indigestión, me comí unos huevos fritos o una comida y me dio una indigestión. No fue el etilismo, no fue el alcohol, es los huevos que te hicieron daño. Y uno se queda pensando, por mi casa las gallinas y los huevos no generan eso. ¿Has pensado tú en tu pecado? ¿Sabes cuál es el problema que tiene mi matrimonio? El principal problema, yo y mi pecado. ¿Sabes cuál es el problema que tiene mi familia? Yo y mi pecado. Pastor, pero sus familiares son pecadores, sí. Pero aun cuando ellos pudieran pecar contra mí, yo tengo la opción de responder de una manera piadosa. Vamos a asumir que Vasti es una rebelde que no quiere presentarse, pero ¿es una excusa para firmar carta de divorcio, desterrarla? Mas nunca volver a verla, quizás hasta sacarla del imperio.
¿Sabes a quién puede cambiar la palabra de Dios? A ti y solo a ti. Cuando tú vienes delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Este hombre dice, ¿qué debe hacerse con Vasti? ¿Aparecerá alguien que le dé un buen consejo a este hombre? ¿Aparecerá alguien que le hable y le diga, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Pero espérate, eso se resuelve ahora, vamos a hablar con ella. Versículo 13. El infame criterio, el infame consejo de los consejeros del rey. Dios gobierna aún por encima de la sabiduría carnal, terrenal y diabólica. Dios gobierna por encima de todo consejo diabólico, terrenal, caído. Versículo 13. ¿Qué hace el rey? Preguntó entonces al rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él, por si no le gustaron los nombres anteriores, aquí van 7 nombres más. Cárcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mercena y Memucán. 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros lugares del reino. Les preguntó qué se debería hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de sus eunucos. Mira el consejo que le dan. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado Vasti, versículo 16, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Oiga dónde se va. Algo que está pasando en un lugar cerrado. Él dice, esto se va a regar. Aquí vemos un hombre, Memucán, hinchinchador, como decimos los dominicanos. En vez de aplacar, en vez de traer un consejo de restauración, de conciliación, él dice, no. En los 127 reinos que hablan idiomas diferentes, se va a saber esto y entonces nos van a menospreciar a todos los reinos. Dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que él hace prosperará. Versículo 4, Salmo 1. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hay bienaventuranza para aquellos que buscan consejos piadosos. ¿Qué esperaríamos de estos canchanchanes, de estos, como se dice popularmente, y perdónenme el término coloquial, guaremates, de estos aplaudidores, de estas focas que andan detrás de él por los tragos? Son descritos como príncipes, pero son necios. Ahora a mí me llama la atención de algo, que la sugerencia que ellos le dan hace todo lo contrario de lo que ellos esperarían. Lo que ellos le están sugiriendo va a lograr todo lo contrario de lo que ellos esperaban. Porque ahora el decreto del rey lo que va a buscar es, conforme al consejo de Memucán, en vez de aplacar este acontecimiento, es que con el dinero real, con los recursos reales, se van a escoger jinetes que van a divulgar lo que le pasó al rey. Vasti se atrevió a enfrentar al rey. La reina Vasti ha enfrentado al rey.
Y entonces ahora se va a generar la curiosidad. ¿Y qué fue lo que hizo Vasti? En todos los idiomas se va a traducir lo que hizo Vasti. Mire la locura de estos consejeros. Ahora, hermanos, hay algo que nosotros podemos afirmar. Dios gobierna aún sobre las maquinaciones de los hombres necios. Y cuando decimos que Dios gobierna, no nos estamos refiriendo a que Dios incitara a Asuero a emborracharse. No nos estamos refiriendo a que Dios tenga que ver con la necedad o que Dios pusiera este consejo necio en los corazones de estos hombres impíos. Alguien preguntó a un pastor teólogo, ¿por qué si Dios prohíbe la poligamia, que un hombre tenga varias esposas? Nosotros podemos ver esto en las Escrituras. El caso de Moisés, de David. Y me impactó mucho la respuesta. Dios creó a un hombre para una mujer y lo añadió y lo unió bajo el vínculo del matrimonio. Ahora, cuando usted puede leer en las Escrituras, cada vez que esto se dio, la poligamia, es la mejor evidencia, es el mejor argumento para que podamos ver la sabiduría de Dios de por qué debe ser un hombre y una mujer. De por qué es el plan de Dios de un hombre y una mujer. De hecho, esa guerra Israel-Palestina es el resultado de la mala decisión de Sara de proveer a Agar, su sierva, para traer descendencia a Abraham. De igual manera, nosotros al decir que Dios gobierna, nos estamos refiriendo, aunque aún el pecado no escapa al control de Dios, pero Dios no tiene nada que ver con el pecado, Dios no incita a nadie a pecar, Dios es totalmente santo. La maldad no escapa de la soberanía de Dios. Ahora, hermanos, aquí vemos un hombre necio, rodeado por necios, buscando consejeros necios. La pregunta que yo te hago en esta mañana: cada vez que tú tienes que tomar una decisión, ¿a quién acudes? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amistades? Cuando tú tienes una dificultad matrimonial, ¿dónde tú vas? A veces nosotros ya tenemos decisiones tomadas y simplemente informamos de las decisiones ya tomadas. Este hombre está buscando a consejeros que les rasquen el oído. Gran parte de mi infancia la pasé en un campo. Y no hay nada más agradable para el oído que usted tomar una pluma de una gallina y, perdón de los médicos aquí presentes, no le estoy aconsejando eso, no lo practiquen, pero usted rascar el oído con esa pluma, inmediatamente el cuello se dobla y hay una desconexión. ¿Sabes qué? Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos será difícil predicar, 2 Timoteo capítulo 4, porque aparecerán hombres como estos, amadores de sí mismos, más que de Dios, amadores más de los deleites. ¿Y cuál es el peligro? Que buscarán maestros, no que le confronten con el pecado, no que le llamen al arrepentimiento, que tomen una pluma y les rasquen el oído, que le digan lo que ellos quieren oír. ¿Sabe cuál es el consejo? El problema es Vasti. Busca una mujer perfecta. Cambia de esposa. El problema no eres tú, el problema es tu esposa. Quizás tú estás en este lugar y digas: pastor, el problema no soy yo, el problema es la mujer mía, el esposo mío. ¿Sabes qué? Este pasaje nos muestra que nuestra familia, nuestros matrimonios, las situaciones que vivimos no escapan al control de Dios. Usted recuerda el caso de José. José, que fue odiado por sus hermanos, planearon ahogarlo, lo lanzaron a una tina y la tina estaba seca. Planean matarlo y en el mismo momento que lo van a matar aparece una caravana de madianitas y un hermano intercede y lo venden como esclavo. Está en el campo de esclavo, en el parque para ser vendido, y lo compra Potifar, un gobernante de Faraón. Es calumniado en la casa de Potifar,
lo meten en un problema, que él es inocente, es metido a la cárcel. ¿Y a dónde va? A la cárcel donde están los presos del faraón, porque Potifar era un general del faraón. Él piensa que va a salir con el copero y el panadero y dice: de aquí me voy. ¿Qué ocurre? Adivina el sueño de ambos, pero el copero se olvida de José. El tiempo pasa, el faraón sueña un sueño, nadie tiene respuesta, y es en ese mismo momento donde el copero se acuerda de José, y José pasa de la cárcel al palacio de faraón. Dios está gobernando todas y cada una de las circunstancias de la vida de José. Sus hermanos vienen asustados, atemorizados, y José le dice: para esto Dios ha permitido todas estas cosas. Ustedes no debieron haberme vendido, pero Dios es el que gobierna la historia. ¿Sabes qué? Yo no conozco todas las circunstancias que han venido a tu vida, las situaciones quizás de salud, de enfermedad familiar, no la conozco, pero yo sé que ese mismo Dios es el que gobierna la vida de aquellos a los cuales Él ha salvado. Este rey pagano no obstaculiza los planes de Dios. Sus consejeros, por más perversos que sean, no obstaculizan el plan de Dios. Estos consejeros infames producen una ley infame, el deshonroso decreto del rey. Mira cómo dice el versículo 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a la escritura y cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. ¿Qué hace Jerjes? Él manda a traducir este decreto. Imagínese cada casa, llega el decreto, cada idioma. Quizás lo que él está diciendo, que dice el rey que yo soy el hombre en esta casa. Algo así fue que él dijo. Que dice Asuero que tú tienes que someterte a mí. Hay un decreto. Hermanos, ¿qué conseguía él con esto? Piensa por un momento. ¿Acaso debe ser por una legislación? ¿O el entendimiento de un llamado, de un principio que está en las Escrituras? Donde voluntariamente una esposa debe sujetarse por amor a un hombre piadoso, que le ama, que le cuida, que le protege, que mira por ella. Él no es autoridad en su propia casa, pero él entiende que lo que necesita es una esposa más digna. Ellos no son hombres de confiar 7 meses bebiendo, pero ellos entienden que el problema pudiera estar en las mujeres que no se someten. ¿Sabes qué? Dios gobierna aún sobre estas leyes. Mira qué poco se valora la vida del ser humano. Ellos están tratando a estas esposas, a estas mujeres, como propiedades. Tengo 5 vacas y una esposa. Y así como se somete la vaca, tú te vas a someter a mí. Tú tienes que hacer lo que yo te diga, o dejamos esto. Yo compro arroz en esta casa y habichuela y pago cuenta. Tú haces lo que yo te digo o ve a ver lo que resuelves. Hermanos, esas son palabras de hombres impíos, pero no debe ser el pensar de un hombre nacido de nuevo. Nosotros vemos que estamos llamados por Dios, los que estamos casados, a tratar a las esposas como vasos más frágiles. Es un principio contracultural, es un principio que llama la atención. Evidentemente no de manera perfecta, porque somos pecadores. Pero en la medida que pecamos, en esa misma medida debemos buscar la paz, la reconciliación. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el llamado a la reflexión? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está el accionar después de la resaca? Hermanos, a nosotros se nos parece extraño, pero aún al día de hoy eso vale un matrimonio.
Eso vale una familia, una sentencia de un tribunal. ¿Qué tanto valora la sociedad el matrimonio? ¿Qué tanto se valora la familia? ¿Qué tanto se valora el hogar? La gente no se ha dado a pensar por qué la sociedad está como está. ¿Dónde están los hombres piadosos? Pase por una esquina y usted verá cuántos hombres día de jornada laboral jugando dominó y bebiendo en la esquina. ¿Y sus hogares quién los está cuidando? A deshoras de la noche. ¿Quién está velando por la crianza de los hijos? ¿Quién está velando? ¿Dónde están esos modelos que ellos van a buscar? Evidentemente este pasaje está ahí para mostrarnos que Dios gobierna por encima de todas las leyes perversas de los hombres. Un pecado se vuelve una ley. Un capricho de un hombre perverso se convierte en una legislatura. ¿Qué nos muestra el pasaje? Dios tiene la última palabra. Hay un Dios que gobierna sobre Asuero, sobre Vasti, y que está preparando el camino para traer una nueva reina llamada Esther. Salmo 96:10. Diga entre las naciones, el Señor es rey, porque ¿por qué se nos ordena decir todas estas cosas a las naciones? ¿Han votado todas por el reinado de Dios? ¿Han aprobado sus órganos legislativos, proyectos de liderazgo? ¿Estamos nosotros en leyes perversas? Piensa por un momento en nuestra nación. ¿Cómo de alguna manera un hombre o una mujer pueden tener una noche de placer, incluso pecaminoso, y de ahí de venir un embarazo, y entonces ellos decir, el problema es el embarazo? El problema para mi desarrollo económico, profesional, es esta criatura. Y entonces, ¿qué dicen? Vamos a legislar en función a este pecado, convirtiendo en ley el aborto, matar al inocente. Otros pueden decir una violación. Pastor, ¿está usted de acuerdo con una violación? No, en ninguna manera. Pero ¿cómo vamos a castigar al inocente? A la criatura que no tiene nada que ver con el pecado del agresor, que no va a reparar la ofensa hacia la persona que fue violada, que no va a devolver la situación. ¿Por qué matar al inocente y no buscar al culpable de aquel acto? Evidentemente, hermanos, no fue Dios que causó toda la maldad que hemos visto. No fue Dios que causó la embriaguez del rey Asuero. No fue Dios que causó la rebeldía, aceptable o no, de Vasti. Ahora Dios está en control de todas las cosas. Dios sigue estando en control, aún por encima de los legisladores. Dios gobierna, su providencia está al control. ¿Qué es la providencia? Es la manera como Dios gobierna la historia. La desobediencia no va a frustrar el plan de Dios. El orgullo del rey no va a frustrar el plan de Dios. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de Dios. ¿Qué tiene que decirnos de Dios? ¿Qué podemos nosotros aprender de Dios? Lo primero es que Dios es un rey gobernante. A diferencia de Asuero, la palabra de Dios nos dice que Él no gobierna de manera borracha. Dios gobierna soberanamente todo cuanto existe. Dios es un Dios bueno, pero al mismo tiempo nosotros podemos aprender acerca de nosotros mismos. Asuero tomó malas decisiones de manera constante. Tú y yo también, al igual que Asuero, podemos desobedecer a Dios. ¿Qué es el pecado? Es desobediencia a Dios. ¿Qué merece el pecado? La muerte. Muerte inmediata. Un solo pecado merece la muerte. Totalmente. Lo hemos ilustrado otras veces. Si tú vas conduciendo y te cruzas en rojo y hay un armeo, un policía de tránsito, te van a poner una multa. Tú podrás argumentar, tengo el cinturón puesto, tengo el triángulo, tengo hasta un botiquín. Él te dirá, cruzaste en rojo, violaste la ley de tránsito. Cuando tú y yo pecamos, ya sea una mentirita, aunque tú puedas decirle piadosa, robar, codiciar la mujer de tu prójimo, mentir, somos reos de la condenación eterna, la justa ira de Dios. Por eso quizás en ese argumento errático de decir
Si yo hubiese estado en Edén, no como la fruta porque no me gusta la manzana. ¿No es exagerado, quizá por un piquecito que yo coja, que merezca la condenación eterna? Una mentirita. Todos nos hemos descarriado. Todos somos reos de la condenación eterna. Tú puedes pensar en Asuero y verlo como quizás exagerado lo que él hizo. Pero justamente en esta semana, una hermana se llenó de ira, peleó con la otra hermana. En su ira desmedida fue y buscó una pistola, 4 balazos y le quitó la vida. Y trató también de matar a la otra persona, no lo logró. Afortunadamente no lo logró. Pero y tú dices, una simple ira, un enojo. ¿Cuántas veces esta persona habrá, de parte y parte, habrá dado desenfreno a esa ira? La paga del pecado sigue siendo la muerte. Tú y yo no somos mejores que Asuero. Somos pecadores merecedores de la justa ira de Dios. Quizás nos consolamos en esta mañana al pensar que no estamos cometiendo los pecados que Él está cometiendo. Muchos no pueden darse el lujo de beber por 6 meses, pero si pudieran hacerlo, ¿has pensado tú en nuestra ciudad qué pasaría si a los organizadores del carnaval se le permitiera de manera ilimitada celebrar el carnaval y le garanticemos los recursos para hacerlo? Probablemente tuviéramos carnaval el año entero, depravación el año entero. Es decir, que no es porque seamos mejores que los demás, es porque quizás nos faltan los recursos para llevar a cabo el pecado en todo su esplendor. Este pasaje está aquí para llamarnos a la reflexión de que el pecado merece la justa ira de Dios, de que todos nosotros merecemos el castigo de Dios, de que hemos pecado. Pero al mismo tiempo vemos en este pasaje que solo Dios gobierna. Hay uno que gobierna y lo vemos en los evangelios. Aún el viento y el mar le obedece. ¿Quién es este que le habla al mar y el mar le obedece? Asuero no controla ni a su esposa, pero vemos en Jesús un rey que gobierna la naturaleza, un rey que gobierna los demonios, a Satanás y sale corriendo, que tiene autoridad. Aún le dice a Pilato, esa autoridad que tú tienes para gobernar te fue dada por mi Padre. Él pone y quita reyes. Ahora, a diferencia de Asuero, vemos en Jesús un rey amoroso, un rey que ama, un rey que cuida, un rey que busca la gloria de su Padre. ¿Y sabes algo interesante que nos muestran los evangelios y que nos muestran las cartas? Que la iglesia es definida como la esposa del Cordero. Jesús es un rey que ama sacrificialmente a la esposa. ¿Y sabes quién es la esposa? Tú y yo. La iglesia es la esposa del Cordero, la esposa del rey. ¿Qué tanto ama Jesús a la esposa? Él estuvo dispuesto a ir a la cruz de manera sacrificial, derramar su sangre por ti y por mí. No fue Él que pecó, fuimos nosotros que nos rebelamos contra Él. Cada vez que pecamos nos estamos rebelando contra su amor perfecto, contra su amor incondicional. No había nada bueno ni en ti ni en mí, y Él nos amó al punto que derramó hasta la última gota de su sangre para redimirnos. Él es un esposo amoroso, Él no es egoísta, Él busca el bienestar, Él nos está santificando, haciéndonos santos. Todas sus advertencias son advertencias de amor. A diferencia de Asuero, Jesús es un rey que nos llama a acercarnos para amarnos, para cuidarnos, para nuestro bienestar, para nuestra protección. Aún sus advertencias son buenas, son para nuestro cuidado, son para que no suframos, son para nuestro bienestar. Ese es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. La pregunta, ¿le sirves? ¿Estás tú sometido, sometida a la voluntad de este Rey, esposo amoroso que merece toda la gloria? Jesús merece ser honrado. Hay una frase que nosotros utilizamos en el ministerio de Home.
Nosotros podemos decir que nuestro ministerio existe para honrar a Dios, para amar a Dios sobre todas las cosas, para amar a nuestro prójimo y utilizar las cosas para demostrarlo. Todo lo que tenemos, utilizarlo para la gloria de Dios, por amor a Dios y por amor y para servicio de los demás. Jesús es ese Dios piadoso, misericordioso, que ha venido en nuestro rescate. Y todo lo que Él nos ha dado, lo ha hecho para que tú y yo podamos servirle. ¿Qué hemos visto en la mañana de hoy? Los caprichos de un rey ebrio no gobiernan. Dios gobierna sobre todo capricho. La rebeldía no detiene, la rebeldía de los hombres no detiene el plan de Dios. Dios gobierna aún sobre la desobediencia de los hombres. El infame criterio de los consejeros, Dios gobierna aún sobre toda sabiduría humana. Dios gobierna aún sobre las leyes de los hombres, leyes perversas. Dios tiene la última palabra. Dios utilizará, como vamos a seguir viendo, la miseria de Asuero, la rebelión de Esther, para llevar a cabo su propósito. Un nuevo reinado, una nueva reina ha de venir. Hermanos, quiera Dios en esta mañana traer confianza en medio de un mundo convulso, en medio de un mundo cargado de inseguridades, que tú y yo podamos confiar en ese Rey soberano que está gobernando toda la historia, que gobierna todas las cosas. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias, oh Señor, porque tu diestra nos sigue sosteniendo. En esta mañana queremos pedirte que nos prepare para participar de tu mesa, que nos ayudes, oh Señor, que al ver la maldad de los hombres, que al ver, Señor, el pecado en nuestra propia vida, podamos venir a ti, clamando, Señor, por misericordia y oportuno socorro. Que podamos, oh Señor, tener la capacidad dada por tu Espíritu Santo de mirar hacia adentro y mirar nuestra propia maldad, nuestras propias tinieblas, y poder venir a la cruz por el oportuno socorro. Gracias por Jesucristo, ese Rey amante, ese esposo que nos cuida como iglesia, que nos sostiene, que nos guarda, que nos libra de la maldad. Conforta nuestros corazones en esta mañana y ayúdanos, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios les bendiga.